Ok. Buenas tardes y a todas y todos. Buenas tardes, noches. Quedamos aquí viendo hoy lo del auxilio de Santía, nada más para efectos de ubicación. Hoy vamos a terminar con el auxilio de Santía, si Dios nos lo permite. Y luego vamos a entrar a algunas modificaciones o las principales modificaciones que hizo la reforma procesal laboral. Y una vez visto eso, eso es un poquito largo, son 30 filminas. Una vez vista esos cambios que hizo la reforma procesal laboral, vamos a ver entonces los cambios que se le hizo luego a la reforma procesal laboral, que es lo que nos mantiene en este curso. Eso será en el último día porque son específicamente 4 legislaciones nuevas que vinieron a modificar lo que ya la reforma procesal laboral había hecho de forma global. Entonces modificaron algunas cosas como la reforma que dio pie a prácticamente desaparecer las huelgas en el país, la otra reforma que vino a indicar que eran los servicios esenciales, que para esa reforma groseramente indicaron que prácticamente todo es ¿cómo se llama? Servicio esencial. Por tanto, entonces todo es prohibido. La huelga es prohibida en todo lado porque vinieron a decir que todo era servicio esencial. Les adelanto que la OIT está muy molesta con esto porque los servicios esenciales, la OIT lo sabía ya o hace años, desde el año 40 y resto, la OIT ha venido diciendo cuáles son específicamente los servicios esenciales, pero bueno, en Costa Rica se puede hacer cualquier cosa y entonces una señora diputada de Guaple, dicho sea de paso, defensora de empresarios, ¿cómo se llama? Metió un proyecto de ley que fue aprobado por toda la Asamblea Legislativa o la mayoría de la Asamblea Legislativa y ahora dicen que prácticamente todo es servicio esencial, lo cual deja sin posibilidad de hacer huelgas. Y no hay posibilidad tampoco de manifestarse, más grave aún todavía. De eso lo hablaremos en las últimas elecciones. Ese es un proyecto de ley que impulsó Carlos Ricardo Benavides que vino a paralizar prácticamente la posibilidad de huelgas. Ustedes han visto en los últimos años, este año se dieron servido y el año anterior al presidente Alvarado. En otras circunstancias, en otro tiempo, ya estos serían huelgas todos los días, pero bueno, vinieron a modificar la ley y eso fue un retroceso en el derecho laboral costarricense y sobre todo un retroceso a la democracia costarricense. Pero eso lo veremos en las dos últimas lecciones. Y además, pues la modificación que se hizo con los cambios que se hicieron relacionados con el ordenamiento de las finanzas públicas, esos groseros impuestos que nos metieron sobre todo a la clase media y que entonces vino a modificar algunas cosas elementales en materia laboral. Habíamos hablado ayer del preaviso y la importancia que este tiene. Buenas noches. Buenas noches. Y habíamos hablado también en ese preaviso, muy importante decir de que ya los patronos también están demandando trabajadores por el no preaviso. Incluso les cuento, como todos sabemos, el preaviso en los trabajadores, pues la prescripción, como todos saben, es de 1 año. Y en el patrono, de acuerdo con el 416, con el 14, 416, el código de trabajo es de 1 mes. Resulta que un trabajador se fue sin decir nada al patrono y 2 días después de que no volvió a llegar, más bien lo que el patrono recibió fue una demanda. Y entonces en esa oportunidad, yo defendiendo al patrono o contratado por el patrono, contrademandamos al trabajador más bien porque no previsó. Reclamaba él auxilio de cesantía, reclamaba horas extras, reclamaba pago del preaviso y lo contrademandamos precisamente por los daños y perjuicios que le provocó a la empresa por no preavisar y además porque no pagó el preaviso. Estamos en etapa de conciliación, dicho de paso, el juez me llamó, más bien el abogado de la Defensoría Social me llamó para ver si conciliábamos en el sentido de que el muchacho era una persona que en ese momento no tenía empleo,
que se había ido, que no sé qué, pensó que la cosa era tan fácil, tan sencilla como demandar y ver qué pescaba en Río Revuelto, y cuando lo contrademandamos, más bien ahora está, entre comillas, pidiendo cacao para que desistamos de la contrademanda y que él desiste de la demanda. Pero en fin, ahí estamos. Es un proceso que se está ventilando en este momento y por tanto no puedo dar más detalles, pero que para que ustedes vean que ahora la cosa no es tan sencilla, porque ya los patronos se han venido pellizcando, sobre todo con esta ley que empezó a ordenar a la gente. Digo yo, la reforma procesal laboral empezó a ordenar más a los patronos. Si bien todos conocíamos la reversión de la carga de la prueba en materia laboral, esta reforma vino a poner taxativamente en el 478 del Código de Trabajo qué es lo que el patrono, como bien dice la norma, debe mantener debidamente documentado. Y como ahora la mayoría de empresas ordenadas tienen todo documentado, pues ahora no están aguantando nada. Si los demandan, están contrademandando, ¿verdad? Por el tema del preaviso. Les indico eso porque me he encontrado un abuso del derecho a demandar, ¿verdad? Hay muchos trabajadores que inventan cada cosa terrible, ¿verdad? Yo siempre he defendido trabajadores cuando lo frían y he asesorado a empresas para que no fríen a los trabajadores, pero nos hemos encontrado demandas de un muchacho, por ejemplo, que está frente a un hotel de lujo de San José, parqueado en un carrito, sentado ahí con aire acondicionado, esperando por si en el hotel lo llaman para ir a hacer un viaje a una reunión de un ejecutivo en San José Centro, o para ir a llevarlos al volcán, qué sé yo. Y entonces pasa ahí esperando cuando ya es una jornada discontinua, donde ya claramente se ha hablado de que son 12 horas de ese trabajador, y sin embargo entonces entra a las 5 de la mañana y pasa todo el día palanganeándose ahí, haciendo nada, con el uso incluso del comedor del hotel, y viendo televisión, y hace un viajecito, y como llegó, hizo el viajecito porque ya a las 2, 3 de la tarde le llaman para hacer el viaje y se queda con los extranjeros por ahí que además le dan propina, y cuando viene son las 7 de la noche, entonces demanda al patrono que le debe. En el caso de ese muchacho, demandó porque decía que le debía al patrono, no sé, como 4.000 horas extras, lo cual no es cierto. No fue, cuando digo no es cierto, es que no es cierto porque le ganamos el proceso y apeló a casación, y casación devolvió a decir que no llevaba razón. Digo esto porque ustedes asesoran trabajadores, lo cual está bien, ¿verdad? Pero que también tomen en cuenta esas cosas para no embarcarse después, y además para no hacer uso abusivo de la justicia, ¿verdad? A veces es mejor decirle al trabajador claramente que las cosas así como lo está planteando no son, y explicarle claramente con el tema de las horas extraordinarias sobre todo. Recordemos tal vez, para hacer un paréntesis en esto que estoy hablando, las horas extraordinarias ya hay reiterada jurisprudencia de la sala segunda, la última la redactó Jorge Lazo, por cierto, magistrado Jorge Lazo, en donde las horas extras deben ser demostradas por el trabajador cuando son realmente extraordinarias. Cuando la hora extra se ordinaria, es al patrono quien le corresponde demostrar la hora extra. Pero si el trabajador dice que no, que un día trabajó 3 horas extras y que la semana siguiente trabajó 4 y que 2 días después trabajó 5, vendrían a ser efectivamente horas extraordinarias, y en esa tesitura es precisamente el trabajador quien le toca demostrar las horas extras. Ahí por eso nosotros hablamos ya no una reversión de la carga de la prueba, sino una redistribución de la carga de la prueba. La gran mayoría de cosas tiene que demostrarla el patrono, pero en cuanto a las horas extras tienen que ser demostradas por el trabajador. Ok, el auxilio de cesantía, como habíamos dicho ayer, es una indemnización económica que corresponde al trabajador y a sus familiares. Recordemos que esta indemnización económica tiene, ¿cómo se llama? El origen de él es un seguro de desempleo. Dígame, Jacqueline. Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Sí, claro, alto y claro, como dicen en la radio. Qué dicha, mucho gusto. Licenciado, con respecto a eso de las horas extraordinarias, dice que las Sí, tiene que señor. demostrar el trabajador. Correcto. ¿Existe solamente a nivel jurisprudencial algún, bueno, o a nivel de artículo, hay algún artículo que refuerce eso? No, no, la ley no habla de horas extras, la ley habla de horas extras en general, ¿verdad? Que son horas extras, dice nada más. La jurisprudencia
En los últimos 5 años hay, que yo haya leído 14 jurisprudencias, o sea, 14 resoluciones de las salas de cuenta exactamente en el mismo sentido. Por tanto, se convirtió ya en jurisprudencia. 14 resoluciones donde se habla claramente que las horas extras deben ser demostradas por el trabajador cuando son extraordinarias. Cuando son horas, ¿cómo se llama? Cuando el patrono ha ordinariado la hora extra, ahí es el patrono quien debe demostrarlo. Pero si la hora extra es de vez en cuando, o sea, realmente tiene sentido de hora extra. ¿Qué es hora extra? Extraordinariamente, no es todos los días que va a trabajar horas extras. Cuando se hace extraordinariamente es el trabajador quien le corresponde demostrarlo. Y en eso ya hay una Muchísimas claridad gracias. absoluta del tema. Gracias. Con todo gusto, Jenny. Acuérdeme mandarme un mensaje ahí por WhatsApp, tal vez, y yo le busco por lo menos el número de resoluciones últimas. La última que leí fue la de Jorge Lazo, donde claramente estipula las horas extras. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Los mando, y después de ahí él hace mención de, no sé, de 14 resoluciones en el mismo sentido, exactamente. Y eso está clarísimo a nivel judicial y en todo el derecho del trabajo. Las horas extras, ¿cuál es la lógica de que sea el trabajador quien las demuestre? La lógica es que el patrón no tiene cómo demostrar, si él nunca le da horas extras a un trabajador, no tiene cómo demostrarlo. ¿Cómo va a demostrar lo que no existe? ¿Verdad? Si el trabajador dice que trabaja horas extras, el patrón dice jamás lo he puesto a trabajar horas extras, obviamente en su planilla no estará reportada las horas extras, obviamente no tendrá ningún documento que demuestre las horas extras, ¿verdad? Entonces es el trabajador quien debe demostrar la hora extra, por cualquier medio que habla el Código de Trabajo. Bueno, decíamos entonces que el auxilio de cesantía es una indemnización económica que tiene el carácter de seguro de desempleo. Cuando el contrato de trabajo termina por despido injustificado, o sea, el patrón no tenía por qué despedirlo, sencillamente lo despidió por cualquiera de las razones que habla el artículo 85 del Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí hay un despido injustificado. Cuando el patrón no quiere despedirlo porque quiere despedirlo, pues entonces ahí tiene que pagarle la cesantía. Igualmente, el trabajador, cuando se acoge a la pensión o la jubilación o por su muerte, en cuyo caso, cuando esa persona fallece, pues se le dará a los que tengan derecho en un proceso sumario que tenemos en el Código de Trabajo precisamente para el cobro de, ¿cómo se llama?, de extremos laborales de trabajador fallecido. Para eso hay un procedimiento y el Código de Trabajo estipula también cuáles son, en qué sentido taxativamente dice quiénes son los herederos de esas prestaciones laborales, ¿verdad? Muy importante tener eso en cuenta porque efectivamente he visto muchos colegas que eso que es de lo más elemental, no saben cómo se hace el procedimiento para cobrar las prestaciones de un trabajador que falleció. Y el Código de Trabajo tiene un procedimiento especial sumario para ese efecto. A mí me ha tocado hacer como 3 de esos, de personas que ya fallecieron lamentablemente y que entonces los familiares tienen que solicitar esta acción del judicial. Y entonces ya hay una claridad en ese sentido que es muy sencilla. La otra cosa es que vean ustedes que ahí habla cuando hay jubilación o pensión. La norma no es clara. Sin embargo, en Costa Rica, gracias a Dios, como tenemos un sistema tan avanzado de pensiones, por lo menos con el IBM, que inmediatamente la persona se jubila, al mes siguiente le están dando la pensión. Y entonces la gente confunde jubilación con pensión, lo cual son 2 institutos jurídicos diferentes. Y voy a explicar esto. La jubilación es la posibilidad que tiene una persona de pensionarse, o sea, cuando cumplen los dos presupuestos para la pensión, ahí la persona está jubilada. Cuando yo presento mis atestados a la Caja de Seguro Social para decir que me den la pensión, en ese momento estoy jubilado. ¿Cuáles son los dos elementos que concurren? La edad y la cantidad de cuotas. Hasta este momento, la edad por jubilación adelantada que se llama está en 62 años para los varones
y en 59 años y 11 meses para las mujeres, siempre y cuando el trabajador tenga 462 cuotas. Ya le doy la palabra, doña Glenda. El trabajador tenga las cuotas, las 462 cuotas y las mujeres 465 cuotas. A partir de ahí, en ese momento, entonces nace la posibilidad de la pensión. Entonces yo presento los documentos y un mes después me están depositando la plata, en cuyo caso ya estoy pensionado. Y decía que son dos institutos diferentes porque, por ejemplo, en otras latitudes, y aquí también en Costa Rica antes pasaba, antes del gobierno de Figueres Olsen, en el 96 para atrás, aquí presentaban los documentos y hasta 3 meses, 4 meses después se iba pensionado. Entonces se quedaba uno sin trabajo y sin pensión. En Panamá, por ejemplo, en el derecho comparado, en Panamá, si una persona, ¿cómo se llama? Está por pensionarse y cae enferma en cama, ¿verdad? Se jubila como 4 o 6 meses después le van dando la pensión y si es en el lapso, y en ese lapso se muere, se perdió esa pensión. Ya esa pensión no existe para nadie, ¿verdad? Aquí por lo menos a un fallecido, entonces se reclama la pensión a través de un sucesorio y el Estado le da la pensión, pero por ejemplo en Panamá no, en Panamá supónganse ustedes que una persona cumple los 62 años y las cuotas asignadas, ya les voy a dar la mano, y voy a dar la palabra, y las copas, y le cumple la edad y las cuotas, y resulta que se jubila, ahí se queda sin trabajo, le dan las prestaciones, la auxilio de cesantía y lo demás, pero la pensión no se le dan hasta 4 o 5 meses después. Y resulta que en ese lapso se murió la persona y se quedó todo el mundo viendo para el cielo porque esa plata regresa de nuevo al sistema de seguridad social. Dígame, doña Glenda Bolívar. Buenas noches, don Marcos. Una cosita, bueno, me devuelvo un poquitito porque era desde del auxilio de cesantía. Claro. Bueno, yo tengo hace ratillo que no hago, pero hay inicios más o menos 2008, qué sé yo, que hice como dos ahí en la defensoría. Habían dos denuncias de patronos sobre esta cuestión de no dar el preaviso. Y no sé si era por la defensoría, por qué, pero los jueces en ambas me dieron, o sea, o le dieron la razón al, a la persona trabajadora, indicando de que había jurisprudencia, algo así que había jurisprudencia en la cual decía que por la necesidad del trabajo y yo qué sé qué, pues no podía dar o no pudo otorgar esta situación. ¿Se sigue dando este tipo de jurisprudencia o ya, digamos, se ha establecido? Porque yo no sé, me sentía como una burla ese artículo, y sé que son 30 días, entonces había un beneficio, o sea, a pesar de que yo era con el trabajador, pero sí me quedé siempre, está la norma, pero resulta que hay una jurisprudencia X o Y, según los juzgados, en el cual decía que se le daba el beneficio al trabajador porque bueno, era prioridad tener un trabajo y que si no lo perdía, no, algo así similar. Entonces, no sé, con base a su experiencia, cómo queda en este caso para que la empresa en sí no vaya a perder esa situación por una necesidad urgente del trabajador de cambiar de trabajo o irse del trabajo. Perdón, doña Glenda, si algún compañero me ayuda porque con todo respeto no le entendí nada. No sé qué me está preguntando. Si alguien me ayuda a ver qué es porque no entendí nada. No entendió. Disculpe, Nada. disculpe, Bueno, profesor, yo perdón, disculpe, doña Glenda y profesor que hable. Lo que le entiendo es que, sí, bueno, no sé si fue que lo escuché así, de que por qué el trabajador no tiene la opción de irse y no hacer la cesantía, o es al revés, que el patrono no le dio para hacer el preaviso. No, disculpe. no. Sí, disculpe, o sea, a lo que le entendí es que si el trabajador tiene la opción de irse sin hacer el preaviso, pero lo que nos había explicado el profesor es que si él se va, él tiene que pagarle al patrono el preaviso que no hizo. Y esta señora en inglés me estaba preguntando sobre el preaviso. Me explico, sí, no, sí, exactamente, el previso. Ah, es que estamos en cesantía, cuando me habla de preaviso es otra cosa. ¿Qué fue lo que me Por preguntó eso le dije entonces? que me atrasaba un poquito porque era una que tenía pendiente y que no había Sí, podido. pero ¿qué fue lo que me preguntó entonces específicamente? Ok, voy.
En el caso de, o sea, no sé si todavía existe o no, porque hace rato no hago sobre esto, pero me entró la duda al escucharlo la otra vez a usted decir que en un caso determinado, o sea, el patrón tiene todo su derecho, si el trabajador no da su preaviso, de cobrarlo. Okay. Tuve la oportunidad de acompañar en la defensoría a 2 personas en la cual se les había demandado por esa situación. Entonces, lo que indicamos es que por la urgencia de trabajo que tenía, no pudo, por lo tanto que no iba, o sea, que no pudo pagarla y no pudo darla. Se acogió, digamos, y se tuvo como no ganadora la empresa, aludiendo de que era más emergente, llamémoslo así, la incorporación de un trabajo y tener un trabajo antes de quedarse o perderlo por ya sea dar esa oportunidad a la empresa. Entonces, no sé, o sea, por el lado del trabajador lo sentí bien, pero en un lado me quedé pensando de que casi pues para los de las empresas ha sido como una burla porque ellos fueron a tiempo y forma a pedir su preaviso y pues por una supuesta jurisprudencia, ¿verdad? Que no fue una, sino 2 veces que la dictaminaron en aquel tiempo, le dijeron que no, que tenía razón el trabajador y que se la denegaban. Entonces, no sé si todavía existe esa jurisprudencia o no. Gracias, Glenda. Si yo fuera defensor de esa empresa, demando al juez por prevaricato. El principio protector del Código de Trabajo es un principio y no puede estar por encima de la norma. La norma del artículo 28 establece claramente que es ambas partes de la relación laboral quienes tienen que cumplir con esa norma. Es cumplir. Recuerde que las normas son obligatorias para ambas partes en este caso. O sea, también tenemos derechos y tenemos obligaciones. Y los derechos y obligaciones están normados, están dados por ley. No puede haber una jurisprudencia, a excepción que sea la Sala Constitucional, que venga a decir cosa contraria que hace la ley, porque si la jurisprudencia y la Sala Constitucional dicen que es contraria a la ley debe modificarse, como en este momento está, por ejemplo, pasando con la ley de empleo público, ¿verdad? La ley de empleo público fue aprobada por la Asamblea Legislativa, la Sala se la trajo abajo, y cuando la ley dice, la jurisprudencia de la Sala Constitucional dice que no, que esos artículos son inconstitucionales, pues vuelve a la Asamblea Legislativa para modificar entonces la legislación. Yo hasta donde conozco, nunca por jurisprudencia han modificado un artículo del Código de Trabajo. Y el artículo 28 del Código de Trabajo es clarísimo que ambas partes de la relación laboral tienen que hacer el preaviso. Y en ese sentido, por eso repito, si yo hubiera estado de defensor de la empresa en ese momento y yo puso demando por el delito de ¿cómo se llama?, el prevaricato al juez, porque el juez no puede fallar contra la ley, palmariamente, como en este caso usted lo dice. Vea lo que dice el 28. En el contrato de tiempo indefinido, cada una de las partes puede ponerle término, sin justa causa, dando aviso previo a la otra de acuerdo con las siguientes reglas. Y viene la regla que estudiamos ayer. Cada una de las partes, o sea, es el verbo es ordenatorio. Cada una de las partes debe ponerle término, ¿verdad? Puede ponerle término sin justa causa, dando aviso a la otra parte. No dice, no es que el patrón no dándole aviso al trabajador, no. Dice dándole aviso a la otra parte, ambas partes. Por eso no se interpreta lo que está claro. Pues no puede venir a interpretar lo que está claro. Si la ley lo dice claramente, no puede venir el juez a decir, no, pobrecito, es que ahí está por encima de buscar un trabajito y que tenga trabajito. No, no, no. Esas consideraciones no caben en el derecho. Estamos de acuerdo en el principio protector y sus 3 reglas. En el indubio operario, si hay una duda, pues se le favorece al trabajador claramente. Si hay una norma igual a esta o de mayor jerarquía, ¿verdad? Se acoge la que más le favorezca al trabajador. Por ejemplo, si hubiese un arreglo directo o
hubiese en este caso una convención colectiva que dijera un artículo ahí que el trabajador si ocupa salir soplado porque tiene un trabajo mejor puede hacerlo sin ningún problema. Bueno, entonces ahí se escoge lo que diga la ley profesional, que sería en este caso la convención colectiva o el arreglo directo. Y también ante dos situaciones iguales se escoge la que le favorezca al trabajador, ¿verdad? Ahí sí, pero no puede palmariamente un juez de la República o una señora juez de la República venir a derogar la ley, porque lo está haciendo derogarla prácticamente, diciendo que no, que el trabajador puede, que hay que darle prioridad porque necesitaba un trabajito y ya lo consiguió y que entonces no tiene nada que pagarle al patrono. Eso me parece que está incorrecto. Yo no sé cómo no apelaron esa resolución, ¿verdad? Yo no las conozco, no las he visto, obviamente. Pero no sé cómo no se apelaron porque jamás la ley, como decían los romanos, dura lex dura lex et lex. La ley es dura, pero es ley, ¿verdad? Y si ahí está la norma y nadie la ha derogado ni nadie ha modificado, se debe respetar y el juez debe respetar la literalidad de la norma. Antes posiblemente se hacía porque no te había mucha claridad con la sana crítica. Ahora, gracias a Dios, con la reforma procesal laboral se vino a especificar qué es la sana crítica y se les obliga a los jueces a referirse claramente en sus resoluciones. Cuando dan la resolución se les obliga a decir por qué están fallando de esa forma y por qué le están dando a una prueba mayor o menor veracidad. El artículo 481 del Código de Trabajo establece, voy a leer, abro comillas, las pruebas se valorarán respetando el resultado del contradictorio. Y aquí explica que es la sana crítica, dice, con criterios de lógica, de la experiencia, la ciencia y el correcto entendimiento humano de las presunciones humanas o legales. Deberán expresarse los fundamentos fácticos, jurídicos y de equidad de las conclusiones y las razones por las cuales se les han conferido mayor o menor valor a unas o a otras. Si bien la precisión de la prueba debe llevarse a cabo de forma armónica en atención al conjunto probatorio, es prohibido hacer una preferencia general a este último como único fundamento de conclusión, sin hacer la indicación concreta de los elementos particulares y de derecho que sirvan de apoyo. O sea, el juez tiene que decir que legalmente, de acuerdo al derecho, por qué hizo eso y por qué no falló lo otro, ¿verdad? De tal suerte que ante esa situación que nos comenta la compañera Glenda Bolívar, yo hubiera mandado al juez por prevaricato, porque no, obviamente primero tengo que apelar. Yo una vez apelado, si me lo fallan, yo demando por prevaricato. Dicho sea de paso, en esto, con todo cariño, tengo por los jueces y juezas, porque les he dado clases a la mayoría de ellos en cursos de complementación laboral y sobre todo en conciliación. Yo soy el que le doy por un convenio con el Colegio de Abogados y la Corte Suprema de Justicia, le hemos dado cursos a los jueces conciliadores en materia laboral. Pero en eso no hay que andarse por las ramas. Yo, por lo menos en el caso particular, yo tengo a un juez demandado penalmente por prevaricato, por un fallo que resolvió ahí sin apegarse al derecho tal y como lo dice, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario, con mucho gusto, pero eso es lo que pienso, y la ley no puede torcerla a un juez. La ley está ahí y debe cumplirse y debe resolver con fundamento en la ley. ¿Ok? Sí, no, yo también pensé eso, pero me quedó la duda, porque esas veces sí, solamente lo que habíamos alegado ahí era que ella tuvo necesidad y por lo tanto solamente lo hizo verbal, diciendo indicalmente casi el último día que se iba, que ella mañana ya no regresaba tal. Y aún así, y las dos las acogieron. Se lo digo que yo le dije al cliente, no sé, pero y juguemos, la verdad. Y la verdad es que esa vez se dio a favor. No sé por qué no apelaron ni nada, pero sí en sí, digamos, uno como abogado queda esa situación. Y yo sí dije, ay, esto es una burla. O sea, yo misma me sentí como empresa, si yo hubiera sido la empresa, algo yo me sentí así como, uy, eso es una burla, la verdad, o sea, no sé. Ellos no apelaron, realmente era una universidad, si mal no me acuerdo, y otra, una ¿Qué empresa. universidad era? Sí, la empresa, una de las que había sido una universidad, no me acuerdo si era
Algo ¿Una universidad Monterrey, así. privada o pública? Privada, era una universidad privada. No sé si el abogado pues, no se pellizcó bien o qué sé yo, ¿verdad? O sea, no sé. Pero la verdad es que sí, sí a la secretaria en este caso, pues le dieron su derecho a seguir sin pagar y sin darlo. Y además a la otra era patitos, no sé qué, los patitos, no sé qué, eran unos condimentos allá en no sé qué, y a ellos tampoco se los dieron. Entonces, pero sí, yo siempre pensé, o sea, qué raro, ahí está y creo que tendría la razón, no lo dio, pero no la jugamos, llamémoslo así, y sí nos dieron la razón, pero no apelaron, por dicha, ¿verdad? En este caso, porque era mi, a mi favor, no apelaron, pero sí, sí, sí se dio, no sé si a algún otro compañero le ha pasado algo similar. Bueno, muy bien. Me hablaba también, doña Doris, me quería hacer una pregunta. Sí, licenciado, disculpe, es que no escuché bien en cuanto a las cuotas en cuanto a los hombres y las cuotas en cuanto a las mujeres. Y el por qué se da esa diferencia en las cuotas de uno y de otro. Gracias. Muchas gracias. Eso es muy buena pregunta, pero es para un curso completo de Derecho de Seguridad Social. Las cuotas de los hombres son 462, en las mujeres es un poquito menos y la edad también es de 2 años menos. En los hombres a los 62 años, 61 años y 11 meses, y la mujer 59 años y 11 meses hasta la fecha. La legislación vino a variar, tiene una vacatio leyes para cambiarse a partir de dentro de 5 años. Las personas que no se pensionen de aquí a 5 años tendrán que pensionarse con 65 años y ya ese adelanto de poderse pensionar a los 62 o a los 59, perdón, a los 62 o a los 60, digamos, ya no van a jugar dentro de 5 años, ya eso varió. La variación muy rápidamente, le cuento, es que la mujer normalmente tiene 2 o 3 trabajos y tiene más desgaste físico porque tiene hijos normalmente, entonces el desgaste físico que tiene por eso. Además, normalmente la mujer está comprobado socialmente que tiene por lo menos 2 trabajos, que normalmente es el trabajo como su trabajo profesional, digamos en el caso de ustedes, y además tienen el trabajo de la casa. Está comprobado científicamente que, si bien es cierto, algunos maridos ayudamos en la casa, el 80% más recae sobre la mujer. Y a veces también tienen el recargo de la educación de los hijos, sobre todo en las escuelas y colegios que son donde más asisten. Igual comprobado científicamente, la mayor cantidad de reuniones de padres de familia, lo que van son madres de familia. Entonces, todo eso hace pensar de que la seguridad social pues tiene un pequeño favorecimiento con las mujeres en razón de la edad, a pesar de que para efectos de la expectativa de vida viven más las mujeres que los hombres. Y voy por responderle a doña Doris, voy a comentarlo muy rápidamente porque no se nos va el tiempo y tenemos muchas reuniones pendientes todavía. Pero rápidamente, las mujeres viven más que los varones promedio. Por 3 razones han encontrado los científicos en esta materia. La primera es que los hombres somos más violentos que las mujeres. De cada 10 personas que fallecen violentamente, 9 son varones. Normalmente en pleitos callejeros, con armas blancas o de fuego. Normalmente en los accidentes, para esos muchachos que creen que son tan arrechos manejando y que las mujeres no, en el accidente de tránsito, de cada 100 accidentes de tránsito, 85 son varones. Y los hombres son más violentos. Yo diría, con todo el respeto para mis congéneres varones, somos más estúpidos. Y en carros se le para uno a la par y empieza a acelerarle, entonces los recuperados se pica y sale corriendo a ver quién tiene mejor carro, quién gana la carrera, como si fuera a ganar algún dinero con eso. Los chiquillos, nunca ustedes ven a una muchachita montarse en una moto y pararle en una llanta, por los varones sí lo hacen. Cosas de ese tipo.
Y luego el hombre tiene la mujer tiene un mayor arraigo que el varón, de tal suerte que de cada 100 personas que se suicidan en este país, 95 son varones. La mujer antes de suicidarse piensa en los hijos, piensa en la mamá, piensa en el papá, piensa en los vecinos, piensa en el qué dirán, piensa en todo esto. El hombre no, el hombre se manda 2 copas llenas y una cerveza y se pega el balazo y se fue. O se para en el puente de la prisa y se tira de ahí, cosas de esas tonterías de ese tipo. Y la otra razón que dan los especialistas es que la mujer se cuida más que el hombre. La mujer normalmente va donde el médico, normalmente por primera vez en su primera menstruación o por lo menos en su primer parto, y tiene una gran ventaja. A partir de ahí sigue yendo constitucionalmente donde el médico. El hombre no, el hombre va donde el médico cuando le da el infarto. Y si salió bien del infarto, no volvió a ir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un estirpe machista de generaciones en que el hombre es muy fuerte, que el hombre no llora, que el hombre como si tuviera un pedazo de morcilla en lugar de corazón, ¿verdad? No, tenemos unos sentimientos que las mujeres, tenemos unas cosas, sufrimos tanto igual o menos que algunas, pero normalmente el hombre ya se enferma igual que la mujer, es más descuidado, ¿verdad? Que la mujer. La mujer se cuida más físicamente, el hombre no, el hombre come chicharrones, toma guaro, vacila, en fin. Y eso hace que tengamos más patologías y eso hace que nos enfermemos más, pero el hombre no va donde el médico. Y como les digo, cuando va no regresa. Todo eso hace que las mujeres sobrevivan más. Y finalmente, la otra explicación que dan los especialistas en esta materia de seguridad social es que las mujeres, que eso ya desgraciadamente nos están empatando, eran menos viciosas que los hombres. Ahora desgraciadamente estamos parecidos. O sea, los hombres, hay más hombres que fumadores que mujeres, hay más hombres alcohólicos que mujeres, hay más hombres drogadictos que mujeres. Y repito, desgraciadamente ya nos están empatando. Esto es una desgracia para la humanidad, porque algunas mujeres pensaban que la liberación femenina debe ser la misma estupidez que hacen los hombres, lo cual no es cierto. Pero más o menos esas son las explicaciones científicas que se dan en esta materia, y por eso cuando se habla en momentos de jubilación, siempre las mujeres se pensionan o se jubilan antes, sin embargo viven más. El promedio de vida en este momento en Costa Rica, que es el segundo más alto en el mundo, por encima de países de primer mundo, estamos por encima gracias a nuestra seguridad social, gracias a que tenemos agua potable, que llega electricidad a todo lado, que tenemos medicamentos al día, que tenemos una serie de condiciones. Costa Rica goza de una longevidad importante. Las mujeres tienen un promedio de vida de 83 años y los hombres tenemos un promedio de vida de 80 años. Como ven ustedes, entonces viven más las mujeres en promedio que los varones. Pero, las mujeres son más resistentes, ¿verdad? Posiblemente somos más fuertes físicamente los hombres, pero más resistentes las mujeres. Hace un varón, un chiquito y chinelo ahí durante 2 horas en los brazos para ver rapidito lo tira a la cama. Vean ustedes que incluso cuando uno ve los cuadros epidemiológicos del COVID, mueren más varones que hombres. Los hombres nos vamos más rápido que las mujeres, somos menos resistentes que las mujeres. Siempre hay más, y posiblemente haya más infectadas mujeres que hombres, pero mueren más hombres que mujeres. En fin, todo eso son datos, digamos, que tenemos estadísticos para hacer valoraciones de ese tipo. Y entonces, en este momento, repito, hasta los próximos 5 años, se pueden pensionar los hombres con 62 años, la mujer con 60 años, los hombres con 462 cuotas. Y las mujeres no recuerdo ahorita cuánto es exactamente, pero son 300 y resto de cuotas. Creo que son 365, no recuerdo bien ahorita. Pero por ahí vamos. ¿Está bien, doña Doris? Profesor, excelente. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Ok, decíamos entonces que el auxilio de cesantía es cuando se termina de forma injustificada, despiden al trabajador, o cuando el trabajador se acoge a la pensión o a la jubilación, o en caso de fallecimiento, pues entonces los
descendientes de ese trabajador recogerán esa cesantía. El artículo, vamos a ver si me acuerdo, creo que es el 69 del Código de Trabajo, establecía una lista no recuerdo ahorita bien la norma, pero hay una lista taxativa que hace la legislación de cuando al fallecimiento de un trabajador, quiénes son los herederos de ese dinero. Yo por lo menos sí me lo sé de memoria. Los que heredan esas prestaciones son el cónyuge. Cuando se muere uno de los dos cónyuges, el cónyuge es quien hereda ese dinero. En caso de que no tenga cónyuge, esa persona, pues entonces heredan los hijos menores de edad o los discapacitados. Y si no hay hijos menores de edad, los hijos mayores de edad. Y si esa pareja no tuvo hijos, entonces siguen los padres de esa persona, ambos por igual. Y si no tenía padres, ya están fallecidos, pues entonces los hermanos de forma horizontal. Y ahí sigue para abajo. Y en caso de que definitivamente no tenga nadie, que es una persona sola, quien recibe esas prestaciones es el Estado, que lo inyecta a la junta administradora del colegio o de la escuela de la comunidad donde esa persona falleció. Pero por ahí va el asunto. Bueno, dejemos eso a un lado porque si no nos quedamos pegados otra vez. Y esta auxilio de cesantía rige para todos los contratos de trabajo de tiempo indefinido. Hemos hablado ayer claramente que el contrato de tiempo definido no se le ponía término y ya la persona sabía que terminaba la relación laboral y por tanto no tenía ni preaviso ni tenía cesantía. ¿Por qué? Porque no estamos despidiendo al trabajador. Cuando, por ejemplo, una muchacha va a hacerle vacaciones a otra que está embarazada y en esos 4 meses ya regresa la titular de la plaza, pues entonces la otra no se va a pagar cesantía sencillamente porque no se le está despidiendo, sino que se le acabó el contrato, ¿verdad? Esto también ocurre, y es muy claro que lo tengan bien ubicado ustedes, cuando una mujer, que es una pregunta que me han hecho con mucha frecuencia, cuando una mujer, se da mucho en el caso de las maestras y maestros, una mujer llega a hacerle el periodo de los 4 meses a otra muchacha que está en ese momento dándole del pecho a su hijo o a su hija. Resulta que esa muchacha en esos 4 meses llega a trabajar y en esos 4 meses queda embarazada, ¿verdad? ¿Qué pasa? Me han preguntado, ¿la puedo despedir? ¿No puedo despedir? No, no la puedo despedir. Es que se le acabó el contrato de trabajo. Se va igual, porque ahí la contratamos por 4 meses para hacer un periodo de lactancia o de embarazo a otra persona trabajadora. En este caso, si en el ínterin, en esos 4 meses quedó embarazada, se va igual. Pero no es porque le estamos despidiendo, porque es prohibido despedir a cualquier mujer en estado de embarazo. No se le está despidiendo, se le acabó el contrato de trabajo. Igual ocurre, por ejemplo, supónganse ustedes una ingeniera que yo contrato para que me construya una casa, que haga un contrato de tiempo indefinido y le llegamos al acuerdo de que ella empieza mi casa y que la termina en 6 meses, por ejemplo, construir. Y entonces hacemos un contrato de tiempo indefinido, perdón, tiempo definido por 6 meses. En ese lapso de 6 meses, esta muchacha ingeniera ya queda embarazada. ¿Qué pasa cuando llegan los 6 meses? Ya nada, se va, se terminó el contrato y punto. Porque imaginen ustedes que yo construyendo mi casa, estoy construyendo como casi todos hemos construido nuestras casas, con un préstamo del banco y todo lo demás. Y al final, como todos saben, se han construido una casa y cuando al final se queda uno con un montón de detalles y no pudo terminarlos porque le faltó la plata. ¿De a dónde le voy a pagar a esa ingeniera si ya se terminó el contrato y se terminó la plata? ¿Verdad? Pues eso es un caso muy sencillo de entender, que nos ha pasado a algunos. No que quede embarazada la ingeniera, sino que hemos construido casa con préstamos y resulta que al final le falta a uno, bueno, poner un azulejo por aquí o poner un enchape cerámico por allá o poner cualquier cosa o incluso hasta la pintura de la casa y ya se acabó la plata. Eso sucede normalmente. Y en ese momento la muchacha dice, mire, yo estoy embarazada, no me voy a ir, ¿qué se va a quedar haciendo? Además, ya terminó el trabajo. Ya pintar la casa no lo va a pintar usted, ¿verdad? ¿Qué se va a quedar haciendo? Ya no tengo nada que ponerle a hacer.
Pero además de eso, yo no la estoy despidiendo, se le acabó el contrato que habíamos firmado. ¿Estamos claros con eso? Ok, Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. gracias. El beneficio por antigüedad para cesantía. Recordemos que el artículo 29 regula ese tema de la siguiente forma. Antes de los 3 meses de labores no hay obligación de auxilio de cesantía, pues está en periodo de prueba. Esto no lo dice el código, sino que es lo que se deduce y lo que luego la doctrina vino a decir, que los 3 meses son para que el trabajador viera si ese trabajador le servía y para que el patrono valorara si ese trabajador le convenía a la empresa. Pero después de un trabajo continuo, no menor de 3 meses, ni mayor de 6, se debe pagar el equivalente a 7 días de salario. Y después de un trabajo continuo mayor de 6 meses, pero menor de 1 año, se debe pagar el equivalente a 14 días de salario. Y después de un trabajo continuo mayor de 1 año, se debe pagar el equivalente a los días de salario que se indican en el artículo 29 del Código de Trabajo. Y esta filmina la dejé hasta aquí porque quiero explicar esto con detenimiento. Antes de la reforma a este artículo 29, en el año 2000, ese artículo 29 lo vino a reformar la Ley de Protección al Trabajador. La Ley de Protección al Trabajador, en el gobierno del doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, el país empezó a sentir los síntomas fuertes de que el IBM o las pensiones estaba quebrando ese fondo económico y que había que hacer algo para resolver este problema. Y estaba quebrando por una razón muy sencilla, como les expliqué en algunas de las charlas o las clases que dimos anteriormente. Cada vez las mujeres, los matrimonios tienen menos hijos. Y entonces cada vez vamos siendo, y quienes aportan a la seguridad social son precisamente las personas trabajadoras. Y entonces, además, tenemos una longevidad muy grande. Entonces, cada vez vamos siendo más personas adultas que tienen que mantenernos con una pensión y menos trabajadores que aporten al sistema. Eso es una simple lógica matemática. Muy poco gente aportando, mucha gente pensionándose. Y la plata toda sale de la misma canasta. Eso hizo entonces que se llamara una concertación nacional, que fue la segunda concertación nacional del país. El país ha tenido 3 concertaciones laborales en la historia a nivel laboral. La primera la realizó la Iglesia Católica junto con el presidente que venía de la oligarquía cafetalera, que era el doctor Calderón Guardia, y los representantes de los trabajadores, que para esa época eran Manuel Mora, como dirigente también del Partido Comunista. Esa es la primera concertación que dio como resultado el Código de Trabajo, la creación de la Universidad de Costa Rica, del Seguro Social, del Código de Trabajo y la Biblioteca Nacional. Pero luego, la segunda concertación fue la que se hizo en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, donde ya estas concertaciones aquí ya no son entre grupos de poder, como esos que vimos hace un rato, o que contamos hace un rato, sino que se concertan a través de las universidades, una concertación donde están los diputados recuerden que son los representantes del pueblo, están las universidades, están ¿cómo se llama? Los colegios profesionales, están las cooperativas, las asociaciones solidaristas, los sindicatos, etcétera. Esa es una concertación que se da en el año de 1999 y da como resultado la Ley de Protección al Trabajador. Y la tercera concertación fue la que se hizo durante 15 años, precisamente para hacer una reforma procesal laboral que vamos a ver si Dios quiere el próximo jueves. En esa concentración igual participamos, digo yo participamos porque yo participé por medio o sea, yo fui el representante del Colegio de Abogados en esa concertación nacional que duró 15 años para la reforma procesal laboral. Después, por azares del destino, me tocó en la segunda parte de la reforma procesal laboral asesorar al presidente de la Asamblea Legislativa y al ministro de Trabajo, hasta que se dio la ley 9343 en el año 2015, perdón, que dio como resultado la ley que reformó el Código de Trabajo. Volviendo a la concertación del año 99,
ante la situación que está viviendo el país, de que se están quebrando los sistemas revolutivos económicos, se llega entonces al acuerdo final de crear una ley de protección al trabajador para que haya una pensión complementaria. Ahora sí, esa pensión complementaria no es solidaria como si son estas, la Caja de Seguro Social, sino que es una pensión complementaria que cada uno se va a ir haciendo. ¿Cómo la vamos haciendo? Bueno, cada uno, el patrono del 8.33 de la cesantía le va a adelantar un 3%. Y ese 3% va a ir a una operadora de pensiones de cada quien escoja. ¿Por qué digo que cada uno se va haciendo? Porque depende de la cantidad de dinero que tenga, pues así es la cantidad de plata que va a caer en esa operadora de pensiones a favor de fulano tal, con nombre, apellido y número de cédula. Esos 3% se convierten entonces en dos pilares. Un 1.5% se va a constituir, ya le doy la palabra a Maciel, se va a constituir en un fondo de capitalización laboral que puede retirar el trabajador de la siguiente forma: puede retirarlo cada vez que deja de trabajar con el mismo patrono, o cada 5 años, o cuando se jubila. Y el otro 1.5% va a ser una pensión complementaria. ¿Por qué se llama pensión complementaria? Porque va a completar la pensión del IBM. Y la pretensión normativa era que las personas que en ese momento empezaran a trabajar cuando llegaran a su edad de jubilación, o sea, 35, 40 años después, esa pensión complementaria iba a ser más alta que la pensión complementaria del IBM. Lo que hizo entonces esa legislación fue que vino a disminuir la cantidad de dinero que la persona tenía derecho cuando se retiraba y tenía que pagar la cesantía, porque ya una parte se le estaban adelantando. De tal suerte que el 8.33 de la cesantía que anteriormente estaba en el artículo 29 también, se vino a disminuir ya en 3 puntos porcentuales y quedó en un 5.33. Ahorita explico con detenimiento cómo es que opera el 5.33, pero para esto quiero contestarle a Maciel, que me levantó la mano. Hola, buenas noches. No, disculpe, es que una compañera está tratando de ingresar, pero dice que no la admiten. Yanori Contreras. Gracias, Maciel. Eso no lo manejo yo, lo maneja directamente, ¿cómo Ahí. se llama? Nane. Así es Dale. que Ujú. ella Ok. lo verá. Muy bien. Siguiendo con el tema. La cesantía, cuando se hace el Código de Trabajo en el año 43, se habla de la cesantía, diciendo que el patrono que despida a un trabajador sin justa causa pagará un 8.33 de los últimos 8 años laborados. Del salario de los últimos 8 años laborados. ¿Por qué un 8.33? Porque el 8.33 de 12 meses es igual a 1. Como decir que el 10% de 10 es igual a 1. El 8.33 de 12 es igual a 1. Esto quiere decir que se va a pagar un mes por cada año laborado en los últimos 8 meses. Entonces da un tope de 8 meses. Y resulta que ahora al quitarle un 3% a esa cesantía porque está adelantando, recordemos por otro lado que la cesantía es una expectativa de derecho, no es un derecho real. Esa expectativa de derecho se vino a romper en un 3% con la Ley de Protección al Trabajador del año 2000, hace ya 21 años. Se vino a romper esa expectativa de derecho y se convirtió en un derecho real en un 3%. ¿Por qué? Porque usted cuando entra a trabajar, a partir del año 2000, el patrono suyo le va a estar depositando un 3% en la operadora de pensiones que usted escoja. Y si usted se va por cualquier motivo, si haya usted matado al patrono, no le van a quitar ese 3%, sino que se convierte en un derecho real. Ya están en su peculio a través de una operadora de pensiones. En el caso de la cesantía es una expectativa de derecho porque se le paga cesantía si y solo si es despedido sin responsabilidad patronal. Por eso es una expectativa de derecho. Entonces se convirtió en un derecho real a partir del 3%. Y se convirtió también antes de esa ley en un derecho real con la creación del solidarismo.
las personas que han estado afiliadas a una asociación solidarista, el patrono les adelanta un 5% de la cesantía. De tal suerte que quedó en descubierto un 3.33. Cuando el patrono despide a ese trabajador sin responsabilidad patronal, le paga el 3.33 y la asociación solidarista le devolverá el 5% que el patrono le adelantó. Y también a través del solidarismo se convirtió en un derecho real la cesantía en un 5%, porque por cualquier motivo que se despida va a retirar su cesantía de conformidad con la ley 6970, que es la ley de asociaciones solidaristas, específicamente los artículos 4, 11 y 18 de esa legislación. Y eso hace entonces que se convirtiera en un derecho real, en un 5%. Ok, volviendo a nuestra cesantía actual, tenemos lo siguiente. El Código de Trabajo, entonces, para que no anduviéramos haciendo unos bolas, los operadores del derecho, de cuánto correspondía a ese 5.33 del salario del trabajador, lo hizo con un actuario matemático que la Asamblea Legislativa aportó en su momento para que dijera cuánto era ese 5.33%, y entonces lo dijo en cifras. Leyendo el artículo 29, entonces vamos a repasar el artículo 29 del Código de Trabajo. Estipula claramente lo siguiente. Dice, ya esto que está ahí en la pantalla es el primer párrafo, ¿verdad? Y los incisos 1 y 2. El inciso 1, como ustedes lo ven ahí, dice, después de un trabajo continuo no menor de 3 meses ni mayor de 6, un importe igual a 7 días de salario. El inciso 2, después de un trabajo continuo mayor de 6 meses, pero menor de un año, un importe igual a 14 días de salario. Y el inciso 3, ¿verdad?, que es el que está ahí puesto, que es el que se modifica, viene a decir, después de un trabajo continuo mayor de un año, con el importe de días de salario indicado en la siguiente tabla. Un año, cuando tengo un año de trabajar, me corresponden 19,5 días de ese año de salario. Si tengo 2 años, me corresponden 20 días por año laborado, o fracción superior a 6 meses. Vean qué interesante esta norma, hay que entenderla bien, por eso quise detenerme un poquito acá. O fracción superior a 6 meses. Quiere decir que si yo tengo 2 años, 6 meses y un día, cuando me despiden, a mí me pagarán 3 días, 3 años de cesantía. Pero con la tabla que dice el B, con la tabla que dice los 2 años, o sea, me pagarán 60 días de cesantía. ¿Por qué? Porque en el número 3, que es el C, dice 3 años con 20,5 días por año o fracción superior a 6 meses. Esto quiere decir, vuelvo al caso del punto B, si todos tienen, ojalá que tengan código abierto, del punto B, año 2, 20 días por año laborado o fracción superior a 6 meses. Si tengo, repito, 2 años, 6 meses y un día, me pagarán 3 años. Pero no voy a multiplicar 3 por 20.5, sino voy a multiplicar 3 por 20, que es el año en que me quedé. Voy al ejemplo del C. Año C. Cuando tengo 3 años, me pagan 20.5 días por año laborado o fracción superior a 6 meses. Esto quiere decir que si tengo 3 años, 6 meses y un día, me pagarán 4 años. Pero debo multiplicar esos 4 años por 20,5, que es el punto C, o sea, que son los años que tengo de trabajar. Y no lo voy a multiplicar por 21 días, que son los 4 años. Entonces ahí sigue la lista taxativa hasta llegar a 22 días, que es el máximo que se paga. Después del año 9, que es el año que tiene 22 días, viene retrocediendo de nuevo, porque en el año 10 tienen que pagarme 21 días, punto 5. En el año 11, 21 días. En el año 12, 20,5. Y el año 3 y siguientes, 20 días. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Porque lo que sigue es más importante todavía que eso. ¿Alguna pregunta con relación a eso? ¿Todo entendió bien? No pregunta, pero sí, entre más unos años trabaja, más pierde.
No. Incorrecto. Entre más años trabaja, más gana. Pero veo que va bajando por ahí. No, hasta el año 9 llega a 22 días. Lo que pasa es que a partir del año 10 ya usted gana más dinero que si trabajara únicamente 8 años. ¿Verdad? Porque los aumentos son crecientes en materia laboral. Con excepción de lo que ha sucedido en este gobierno, que son decrecientes, pero los aumentos son crecientes. Los aumentos son por inflación. Entonces, a partir del año 9, a usted le va a corresponder más plata. Si usted multiplica el año 10, si usted tiene 10 años, en el año 10 usted gana X y lo multiplica por 21.5. Si usted trabajara en el año 9, eso va a ser menor que incluso multiplicándolo por 22. Pero ahorita vamos a ver eso. ¿Alguna otra pregunta? Por eso, doña Glenda, se hizo con una actualización matemática. No lo hizo un abogado, ni un contador, ni un bateador. Lo hace un actuario matemático precisamente para cómo es que se mueven los números en materias actuariales que tienen fórmulas universalmente conocidas para que nunca se mejore, en el caso de los trabajadores, el dinero que tienen. Estamos, entonces. Si hay alguna pregunta, me levanta la mano, porque esto es de trascendental importancia en los procesos que ustedes llevan. Pero vean ustedes que dice M, año 13 y siguientes 20 días por año laborado o fracción superior a 6 meses. ¿Ok? Luego, el inciso 4 dice, en ningún caso podrá indemnizar dicho auxilio de cesantía más de los últimos 8 años de relación laboral. La pregunta que quiero que me contesten es entonces, ¿por qué el inciso M dice 13 años y siguientes con 20 días? Pero el inciso 4 dice, en ningún caso podrá indemnizar dicho auxilio de cesantía más de los últimos 8 años de relación laboral. ¿Quién me contesta eso? Nadie. Pues están todos Sería para claros. no superar los 10 que usted me dice. Los 9, perdón, los 9 o 10 que queda en Ajá. supuestamente ya gané mucho. ¿Alguna otra opinión? Todos entendieron muy bien. Por ahí entendió nada. ¿Cuál de las dos? La segunda. Tal vez para diferenciar Es que la es empresa privada confuso. al funcionario público. ¿Quién más? Bueno, vamos a explicarlo. Los 13 años y más es que usted puede trabajar 20, 30 y 40 años. No importa cuántos tengan. Si yo tengo más de 13 años, me corresponderán 20 días de cesantía. ¿Ok? 20 días de cesantía. Por cada año laborado, pero se contabilizarán únicamente 8 años. No puedo pagar más de eso. Quiere decir que no se pueden pagar más de 160 días de cesantía. ¿Ya? Porque si yo trabajo 8 años, son 22 días. Entonces, multiplicado por 8, son 166 días. Esos 166 días van a ser mucho menor en cantidad de dinero, o hagan ustedes con ejemplos, que los 160 días que se hace si trabajo 13 o 20 años. Porque obviamente ya han pasado, digamos que 8 o 15 años en donde el salario ha ido creciendo. Y el salario es creciente, entonces usted gana más. Ejemplo, cuando yo tengo 8 años de trabajar en una empresa, gano, póngale cualquier número, 400,000 pesos, ¿verdad? Cuando tengo 8 años. Pero cuando tengo 14 años, ya gano posiblemente el doble de eso. Eso quiere decir que esos 6 días no los perdí, sino que se convirtieron en dinero. Pero entonces, repito, nunca, jamás, como dicen Rexona, el jugador Rexona, nunca jamás usted va a pasar de 8 años de cesantía. Eso es lo más que se le paga, pero se calcula con los últimos salarios.
¿sí? Se calcula, a la hora de hacer los cálculos, que vamos a ver más adelante, se calcula con el salario devengado en los últimos 6 meses. Por eso siempre el salario va a ser más alto que en cantidad de años. Y el auxilio de cesantía deberá pagarse aunque el trabajador pase inmediatamente a servir a las órdenes de otro patrón. O sea, yo despido al trabajador y el trabajador consiguió trabajo mañana, igual me pagan las prestaciones. Y aquí es importante acotar 2 cosas relacionadas con este tema. La primera es que el Código de Trabajo regula derechos básicos, derechos mínimos. Y la OIT vino a decir que a partir de esos derechos mínimos todos los derechos son crecientes, o sea que yo puedo negociar, tener mejores derechos que eso. Y así fue negociado en algunas convenciones colectivas, unas muy abusivas. Se fueron negociados en arreglos directos de cuando un trabajador se despedía, se le pagaban 12 años, 15 años, 20 años, 30 años. Y eso la ley siempre lo permitió, porque ahí estamos en presencia de la condición más beneficiosa o de la ley más favorable que habla el artículo 17 del Código de Trabajo, que es el principio protector. Sin embargo, en este gobierno, el señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, mandó un proyecto de ley que la Asamblea Legislativa convirtió en ley, en donde dice que ninguna convención colectiva puede negociar eso. O sea que los trabajadores siempre pues se les va a pagar únicamente 8 años de cesantía. O sea, lo que era un derecho piso, como dicen los doctrinarios, se convirtió en un derecho techo para el señor presidente Alvarado. Entonces ya, de todas suertes, ya la Sala Constitucional venía echando para atrás algunas convenciones colectivas que hablaban de, incluso había unas que decían que no importa cuántos años trabajaba, también se les pagaba la cesantía completa. Sin embargo, se vino echando para atrás y la sala luego dijo que eran 20 años máximo. Después, la última resolución que tengo de la sala dijo que eran 15 años máximo. Y a partir de ahí vino esta legislación, que por cierto, muchas de estas, para que ustedes piensen también cuando van a emitir su voto, muchos de esos recursos de amparo o de inconstitucionalidad los presentó por un lado Otto Guevara y por otro lado Federico Malavasi, del Partido Libertario, a favor de los patronos, evidentemente, hasta que finalmente el señor presidente actual, también posiblemente impulsado por la plutocracia que gobierna este país, vino a impulsar una legislación que se convirtió en la ley de la República, donde ahora no se le puede pagar más, no se puede negociar en ninguna convención colectiva, en ningún arreglo directo, pagarle a los trabajadores más allá de 8 años. O sea, la libertad empresarial, la libertad de negociación, la libertad de conciliación, la libertad de buscar mejores derechos económicos y sociales fue conculcada en materia de cesantía por una legislación que impulsó este gobierno de la República. Importante decir eso porque efectivamente yo a don Carlos Alvarado lo conozco muy bien como la palma de mi mano, fuimos compañeros de la Asamblea Legislativa y cuando fue ministro viajamos a Bolivia juntos y qué sé yo. Bueno, como lo conozco también no voté por él, tampoco voté por el otro, pero bueno, ha sido, para los laboralistas ha sido muy duro estos 4 años. Todo lo que se logró con la reforma procesal laboral y todo lo demás se ha venido socavando, que es lo que vamos a hablar después cuando veamos precisamente las legislaciones que han cambiado. Digo todo eso para que tengamos claros 2 conceptos. Uno es que la cesantía se calcula con los últimos 6 salarios devengados del trabajador, por eso siempre hay más dinero, pero que, aquí está el cálculo, dice, voy a leer como el 1, acuérdenme del 2 que les dije, el monto a pagar por conceptos de cesantía se calcula tomando en cuenta el promedio de todos los salarios ordinarios y extraordinarios efectivamente vengados por el trabajador en los últimos 6 meses de vigencia del contrato, o fracción de tiempo menor si no hubiese ajustado dicho término. Para el cómputo de dicho plazo no se cuenta el tiempo en que el trabajador estuvo incapacitado por enfermedad. En tal caso se suman los salarios devengados durante el lapso anterior y posterior a la incapacidad necesarios para completar los 6 meses efectivamente laborados.
Pero esa es la segunda parte. Esta es la primera parte, muy bien, se calcula con los últimos 6 salarios y a partir de ahí se multiplica por los días que dice el Código de Trabajo, pero nunca van a ser mayor a 8 años de cesantía, ¿verdad? De tal suerte que, entonces, para hacer ese cálculo muy sencillo, ustedes toman, bueno, ahora está en el trabajo, tienen una página donde ustedes se meten y se lo hace el cálculo en un Excel ahí que tienen ellos, nada más le dan los números y se lo hace. Lo cual es muy beneficioso para algunas personas que desconocen cómo se calcula. Pero para calcularlo es tan sencillo como agarrar si los despedí en el año 3 y 4 meses, entonces le tocan 3 años de cesantía y entonces agarro la cantidad de días que dice el Código de Trabajo, ¿verdad? En esa norma, en los 3 años, que sería en este caso 20.5 días y ese 20.5 lo multiplico entonces, ese 20.5, que son 20.5 días por año, lo multiplico por 3, lo cual me da 61.5 y 61.5 lo multiplico por el promedio salarial de los últimos 6 meses. Para eso agarro todos los salarios ordinarios y extraordinarios devengados, los sumo y los divido, ¿cómo se llama? Entre 30 y entre 6 para ver cuánto es el salario diario, y ese salario diario lo multiplico por, en este caso, por 21,5 días. Esa es la forma de calcularlo y eso le corresponderá por cesantía. Repito que ya esta fórmula que le estoy diciendo, bien, si quieren aplicarla, perfecto para corroborar, pero el Ministerio de Trabajo la tiene ya ¿La puede digitalizada. repetir la fórmula, profesor, por favor? Perdón, don José Joaquín. ¿Me puede repetir la fórmula que me la tiró muy rápido y no la pude agarrar, por favor? Con mucho gusto. Gracias. Primero tenemos que averiguar cuánto es el salario diario del trabajador. Para eso sumamos los salarios devengados por ese trabajador ordinarios y extraordinarios de los últimos 6 meses. Cuando tengamos toda esa suma de dinero, la dividimos entre 6 para ver cuál es el salario promedio mensual. Una vez que tengo el salario mensual, lo divido entre 30 para ver cuál es el salario diario. Y una vez que tengo el salario diario, lo multiplico por cantidad de días que le corresponde de cesantía. Por ejemplo, si tengo 2 años, ¿verdad? Y el salario diario es de 10,000 colones, para poner un número cualquiera, digamos la persona gana 300,000 pesos por mes y que no haya variado, que no ha tenido extra, etc. Si gano 300,000 pesos por mes, estoy ganando 10,000 pesos diarios. Ese promedio diario, entonces, si yo trabajo 2 años, quiero calcular la cesantía de 2 años, son 20 días por año, entonces son 40 días. Entonces multiplico los 10,000 por 40 y ahí tengo la cesantía de esa persona, ¿verdad? ¿Está viendo, José Joaquín? Ahora sí. Fuerte y claro, profesor. Gracias. Con todo gusto. Entonces así se calcula la cesantía y repito, la cesantía es unas cosas que varió cuando dice que a menos que haya una norma especial contemplada en el contrato individual de trabajo, una convención colectiva, o que se trate de una empresa donde exista asociación solidarista, el trabajador solo puede exigir un máximo de 8 meses por concepto de auxilio de cesantía, que es el inciso 4. Y puse esta firmina a propósito porque resulta que sí, que vean ustedes que una convención colectiva que firma un sindicato no se le permite más de los 8 años por ley, pero una asociación solidarista sí, todas las que usted quiera. Si yo trabajo en una empresa que tenga asociación solidarista y en esa asociación solidarista yo trabajo 40 años en esa empresa, pues 40 años me van a depositar el 5% de cesantía. Y entonces me voy a ir con 40 años de cesantía. ¿Verdad? Eso es. Entonces, persona medianamente inteligente que entonces donde haya una empresa o trabaja en una empresa que tenga asociación solidarista, lo primero que hace es inscribirse en la asociación solidarista para que le estén adelantando la cesantía de una vez. Y además esa cesantía se convierte en un derecho y en una expectativa de derecho, como si ocurre cuando yo no estoy asociado a una asociación solidarista. ¿Estamos?
¿Alguna pregunta con relación a esto? Porque vamos a pasar a otro tema. ¿Está clarísimo entonces? Yo, por favor. Dígame. En caso de, siempre sigue fungiendo, en caso de que uno adelante o una empresa adelante el derecho de cesantía, se adquiere ya el derecho a pesar de que su despido sea sin responsabilidad. Si lo hace a través de dos formas. Primero, la plata que a usted le está llegando en este momento, a todos nos está llegando, sin excepción, toda la gente que trabaja. El 3% que se le está depositando en la operadora de pensiones, esa no importa que usted lo despidan con o sin responsabilidad personal, esa plata siempre va a estar ahí. O sea, se convirtió en un derecho real y no en una expectativa de derecho. En el caso de personas que estamos afiliadas a una asociación solidarista y que nos depositan no un 3, sino un 5% en la asociación solidarista, entonces ya tenemos el 8%. Un 5% completo, que es el adelanto de la cesantía, y un 3% que es lo que se deposita en la operadora de pensiones. Y es así, entonces ahí tenemos un 8%. Por seculum seculorum, mientras que yo siga trabajando, ahí voy a tener ese 8%. Hay algunas instituciones, sobre todo instituciones públicas, en donde le dan el 3%, se lo depositan a la operadora de pensiones y además le depositan el 833 en la asociación solidarista o en la cooperativa, que también están facultadas para manejar fondos, ¿cómo se llama?, de los trabajadores de cesantía. En esas dos circunstancias, la plata que va para la operadora de pensiones o para la asociación solidarista o para la cooperativa, como adelanto de la cesantía, ahí se convirtió no en una expectativa de derecho, sino en un derecho real. Porque por cualquier motivo que lo despidan, esa persona va a tener ese dinero asegurado. ¿Estamos, Glenda? Sí, perfecto, gracias. Ok. Muy bien, entonces vamos a salirnos de esta y vamos a pasar a otra filmina, a otras filminas. Vamos a empezar a hablar ahora sobre los principales cambios de la reforma procesal laboral. La ley hasta el año de 1943 se mantuvo ahí y hubo unos 3 cambios nada más, digamos, importantes. Por ejemplo, la ley que vino a modificar el artículo 363 al 370 del Código de Trabajo, llamado Ley de Protección al Trabajador, ¿verdad? Más bien, perdón, la ley de fuero sindical, el 363 al 370. Esa modificación fue la ley 7360 del 4 de noviembre del 93, que vino a modificar el Código de Trabajo en esos artículos de 363 al 370 para incluir ahí el fuero especial de protección a los dirigentes sindicales o a los dirigentes de los comités permanentes. Esa fue la ley más importante, digamos. Después hubo un par de legislaciones más que modificaron algo muy, muy pequeño en el derecho laboral, en el Código de Trabajo. Pero luego se vino a modificar con la reforma procesal laboral más de la mitad del Código de Trabajo. Rápidamente les cuento. El Código de Trabajo, primero, la Asamblea Legislativa no modificaba nada del Código de Trabajo, los juicios eran lentísimos y ahora duran 3 años, antes duraban 10 años. La gente o los patronos despedían a trabajadores sin pagarle prestaciones a pesar de que sabían que estaban despidiendo mal y se tenían a un juicio que nunca llegaba. Yo hice, por lo menos, me acuerdo, yo hice un estudio en la zona Caribe porque yo trabajé muchos años ahí, en el Atlántico, básicamente en Guapiles y en el Carmen de Siquirres y en Limón. Y cuando yo estaba haciendo el doctorado, que ya había salido de esa empresa, yo hice un estudio de los juicios laborales, ¿verdad?, en la zona de Bananeras y Piñeras. Y me di cuenta que todos los días, entre todas las empresas, despedían un promedio de 100 trabajadores.
De esos 100 trabajadores, más o menos 40 personas demandaban en la vía judicial. Y de esas 40 demandas, donde los juicios duraban 6, 7, 8, 9 y hasta 10 años, finalmente llegaban a sentencia únicamente 2. De ahí que entonces era muy común escuchar al gerente de la empresa decir, no, despedirlo, mira, pero es que estamos escribiéndolo mal, ya nos van a demandar, no importa que vaya a juicio, no hay ningún problema. La justicia en materia laboral era muy lenta y esto hace entonces que la OIT, y esto es muy lento, y esta razón fue lentetizada porque precisamente el país da un cambio cualitativo y cuantitativo del 89 para atrás y el 89 para adelante. Costa Rica se abre los mercados internacionales. Con la caída del muro de Berlín se globaliza el mundo y Costa Rica deja de ser un país agrícola como lo era en los años 40, 50, 60 y 70 a ser un país de servicios. Costa Rica exportaba café, banano y cacao en ese orden en el año 43 y en el año 2000 pasó a exportar 5.000 productos al mercado mundial. Se va a exportar 3.000 para exportar 5.000 productos. Y esto hace entonces que tengamos el mismo código. Entonces la legislación se queda rezagado a las actualidades que había en ese momento en materia laboral, lo cual hacía que los juicios fueran sumamente lentos y una serie de falencias. Estas falencias nos llevan entonces a que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, le pida al país desde los años 80 se empieza a pedirle al país que modifique el Código de Trabajo y más que modificar el Código de Trabajo, le pide que haga un Código Procesal Laboral. Como ustedes saben, en el Código Laboral se conjuga el derecho sustantivo y el derecho procesal. Todo está en un mismo instrumento jurídico que es el Código de Trabajo. Entonces, la OIT solicita al país hacer un Código de Trabajo de procesal laboral. Esta solicitud la asume en aquel momento el exministro de Trabajo, don Víctor Morales Mora, que había quedado desempleado en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez y había hecho una concertación en el año 99. Y entonces don Víctor Morales hace un primer bosquejo, lo que podría ser un código procesal, pero se lo lleva a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Plena dispone que la Sala Segunda tendría que revisarlo. La Sala Segunda asume el reto y finalmente la Corte Suprema se enamoran de ese proceso. Los magistrados doña Julia Varela y don, ¿cómo se llama? El señor Aguirre, el presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre. Y ellos dos empiezan a trabajar ese tema y se dan cuenta que el paquete es muy grande, que no se podía modificar, no se puede hacer un código procesal sin modificar algunas normas sustantivas del derecho laboral, en razón de lo cual lo suben al Consejo Superior de Trabajo, en donde están representados los patronos, los trabajadores y los sindicatos. Y esto hace entonces que los sindicatos empiezan a solicitar que se haga una concertación nacional y efectivamente entonces se hace una concertación nacional que dura casi 15 años. En esa concertación nacional participan universidades, cooperativas, asociaciones solidaristas, sindicatos, por supuesto, los políticos representados por los diputados de la Asamblea Legislativa y los colegios profesionales. Nosotros tuvimos una participación, en el caso personal yo representé el colegio en mi condición de coordinador de la Comisión de Derecho Laboral en algunas mesas de negociación. Y esto hace que entonces se da cuenta la mesa de trabajo de que no se puede modificar efectivamente, como ya doña Julia Varela había advertido,
modificar o hacer un código procesal si no se modifica sustantivamente algunos artículos del Código de Trabajo. Eso nos lleva entonces a hacer una modificación general que es, que dio como resultado la ley 9343 que modifica, llamado la reforma procesal laboral. Ahí reformó todo, obviamente reformó todo el proceso, pero básicamente también reformó derecho sustantivo, sobre todo derecho colectivo, y un par de cosas en derecho individual que vamos a ver ahorita más adelante. Recuerden ustedes que en el gobierno de doña Laura Chinchilla Miranda fue votado en dos legislaturas, se ha votado en 2 votaciones. Esa reforma procesal se pusieron de acuerdo los políticos y lo votaron. Finalmente, entonces, el proceso ya en ese momento un decreto legislativo, así se llama cuando tiene las votaciones, decreto legislativo pasa al refrendo en la Casa Presidencial porque la señora Presidente tiene que firmarlo, dándole el visto bueno, así opera la formación de la ley. La Asamblea Legislativa las hace, pero finalmente si el presidente o la Presidenta de la República lo refrendan, se convierte en ley de la República. Si no lo refrendan, entonces se manda al archivo. Llegando, les conté creo esa historia, si no la he contado, se la repito. Si la he contado, discúlpenme, se la repito. Para ese año 2012 celebramos un congreso internacional como que acabamos de terminar ahora el viernes pasado. Y entonces yo le pedí a doña Laura Chinchilla que con ella tengo buena relación. En algún momento de su campaña me ha solicitado que yo fuera ministro de Trabajo, pero bueno, por razones políticas y demás yo no ocupé ese puesto, pero siempre tengo un gran respeto y cariño por ella. Y eso me permitió llegar a Casa Presidencial a decirle, doña Laura, miren, nosotros estamos organizando un Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y queremos que usted firme el ejecute de la ley en el Colegio de Abogados, y ahí le debo tener 450 laboralistas. Y además la atención del mundo, porque van a estar conectados por internet unos laboralistas de diferentes países. Ella me dijo que sí, que le mandaron una carta formal, le mandé la carta formal, y no me la contestaba, y no me la contestaba, y pasaron unos días y no me contestaba. Finalmente volví a la Casa Presidencial y bueno, después de muchas vicisitudes logré hablar con ella y me dijo claramente que iba a vetar 3 artículos que tenían que ver con permitir la huelga en los servicios esenciales, aquellos que ponen en riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas, que no le parecía que eso estuviera ahí, que ya alguna gente le había hablado mucho de eso. Obviamente ella no es abogada, ella es politóloga y experta en seguridad, pero no es abogada, y entonces alguna gente le habló al oído, entre ellos Carlos Ricardo Benavides, hoy diputado, que para esa época era ministro de la Presidencia de la República. A Carlos Ricardo también le tengo aprecio, además lo conozco personalmente, mucho, porque yo, siendo asesor de servicios técnicos, él era diputado. La primera legislatura que estuvo diputado, y somos muy amigos, pero sin embargo, claramente Carlos Ricardo es un aliado de empresarios, es un representante de empresarios en la Asamblea Legislativa, y siendo entonces ministro de la Presidencia, influyó mucho para que la señora Presidenta vetara esos otros artículos. Yo le advertí a doña Laura que si vetaba esos otros artículos, se vetaba todo el proyecto, porque no admite vetar ciertos artículos nada más y que se vaya para la Asamblea Legislativa y refrende nosotros. Ella me dijo que sí, que estaba clara en eso, pero que bueno, esa era la decisión, punto, ahí se acabó todo. Y efectivamente, se acabó. Ella metió, refrendó, ¿cómo se llama? Más bien, no aceptó 3 artículos y por razones de constitucionalidad y razones de oportunidad y conveniencia. Ella cometió un error, digamos, en el camino, que fue cuando metió el de constitucionalidad. Cuando se mete un referéndum por constitucionalidad, tiene que ir hasta la sala constitucional para que la sala constitucional diga si es cierto que es o no es inconstitucional, y ella lo retiró. Entonces, cuando viene termina su presidencia, la señora presidenta Chinchilla Miranda, y el país elige presidente al profesor universitario don Luis Guillermo Solís. Don Luis Guillermo Solís nombra de ministro de Trabajo a don Víctor Morales Mora,
que había sido ministro de Trabajo, que empezó con este proceso, y don Víctor Morales Mora entonces influye fuertemente sobre el presidente Solís para que levante el veto de la señora presidenta Chinchilla. Finalmente, el presidente Solís decide levantar el veto. Esto se va para la sala constitucional, y la sala constitucional, en un voto muy complicado, dice que lo que hizo la señora presidenta Solís está mal, la señora presidenta Chinchilla Miranda está mal, lo que si ella metía el veto por razones de constitucionalidad tenía que dejarlo que siguiera su ruta, pero que ella lo sustrajo y eso está mal. Entonces eso queda invalidado. Y que lo que hizo el presidente Solís Rivera estaba bien. Él puede vetar, levantar el veto de una presidente anterior por razones de oportunidad y conveniencia, porque es la oportunidad y conveniencia de su gobierno, que la presidencia es una sola, pero que cada 4 años se va cambiando de director de orquesta, que sería el presidente de la República, o en este caso la presidenta de la República. Y entonces la sala constitucional se lava las manos, dice que sí, que el presidente Solís puede levantarle el veto, pero que entonces devuelve todo el expediente y retrotrae todos los tiempos para que el expediente llegue de nuevo a la Asamblea Legislativa. En ese momento, la Asamblea Legislativa nombra de presidente de la Asamblea Legislativa a Rafael Ortiz Fábrega, diputado de la Unidad Social Cristiana, y le devuelven todo el expediente a la Comisión de Asuntos Jurídicos. Entonces el presidente de la Asamblea Legislativa, aquí les cuento porque yo participé en esto, yo trabajaba en servicios técnicos, yo era el especialista en materia laboral, servicios técnicos, y entonces el presidente le pide servicios técnicos a doña Gloria Valerín, que era mi directora, mi jefa, le pide que le mande al especialista, y entonces yo voy al Castillo Azul, que ni es Castillo ni es Azul, pero así le llaman, y él se sienta conmigo y me invita a almorzar y me dice, mira, doctor, tengo un asunto, te voy a contar. Y me contó la siguiente historia, que ahora puedo hacerla pública con ustedes. Me dice, mira, yo no sé por qué estoy yo acá. Dice, lo que sí recuerdo es que cuando yo estaba chiquito, en mi natal Alajuela, mi abuelo, que era abogado, se llamaba igual que yo, Rafael Ortiz, fue uno de los que colaboró por petición del presidente Rafael Calderón Guardia, Rafael Ángel Calderón Guardia, fue el que colaboró para hacer el Código de Trabajo, quien lo dirigía era el licenciado Barahona Streber, y él colaboró en hacer ese código, y resulta que me contaba cuando me sentaba en una banquilla ahí debajo de una chayotera en el patio de la casa, las historias de cómo la oligarquía cafetalera lo perseguía, lo querían matar, etcétera, etcétera. Dice, entonces te voy a contar esa historia, me dice. Yo terminé de estudiar Derecho en la Universidad de Costa Rica. Primero mi papá se había ido de embajador a Estados Unidos, entonces terminé la secundaria en los Estados Unidos. Me vine para Costa Rica, estudié Derecho en la Universidad de Costa Rica y luego me devolví a los Estados Unidos a hacer una maestría en Derecho Empresarial. Y bueno, la Coca-Cola me nombró gerente para América Latina. Y como la Coca-Cola tiene tanta plata y yo adoro tanto a mi natal Alajuela, entonces yo empecé a colaborar con el equipo de Liga Deportiva Alajuelense. Yo no, la Coca-Cola. Llevaba el nombre, el uniforme de la liga de la Coca-Cola y todo eso porque los patrocinaba muy fuertemente, y entonces por esa razón me nombraron presidente de la Liga Deportiva Alajuelense, y en 10 años hice campeón 5 veces de ese equipo. Y entonces por esa popularidad que tuve en Alajuela, alguien dijo que yo podría ser diputado y por eso estoy acá. Dice, pero yo nunca pensé en ser político y menos diputado. Dice, pero cuando llego y me encuentro toda esta historia y me encuentro con que me llega el levantamiento del veto a esta reforma, y yo pensando en lo que decía mi abuelo, digo yo, mira, aquí Dios me puso por alguna razón. Me dice, entonces necesito que me colabores para que me ayudes a sacar este proyecto, porque este proyecto de reforma procesal la vamos a sacar y te voy a solicitar
y ya le pedí a doña Gloria que te dejara todo el año conmigo, si es del caso, que para que estudiemos este asunto para ver por dónde le podemos entrar. Bueno, esa fue la historia y por eso las cuento de por qué participé yo asesorando al presidente de la Asamblea Legislativa. Si yo no soy político, ni mucho menos, yo soy un técnico y estuve como técnico de servicios técnicos, pero yo colaboré en la parte técnica y entonces ahí surgieron algunas cosas, se hizo una serie de modificaciones. Yo le dije, primero que nada, los tres, yo me di cuenta que los tres artículos que doña Laura vetó no le interesan a nadie, sino que andaban buscando el punto negro en la sábana blanca para traerse abajo todo el proyecto. Hay otras cosas que están de fondo, hay otras cosas que están detrás de esa mampara que eran los tres artículos de servicios esenciales. ¿Por qué? Porque en Costa Rica toda la vida, desde el año 43, han sido prohibidos los huelgas de servicios esenciales. Lo que los dijimos nosotros en la mesa de negociación era que en razón de que aquí no funcionaba, porque como bien decía don Pepe Figueres, legal o ilegal, huelga es huelga, ya aquí se hacían huelgas y no pasaba nada. Y yo le dije a doña Laura personalmente, doña Laura, ¿sabe que es prohibida las huelgas en Habdeba? ¿Sabe que es prohibida las huelgas en Recope? ¿Sabe que es prohibida las huelgas de los médicos? ¿Sabe que es prohibida las huelgas de los taxistas? Todos esos son servicios esenciales. Es prohibido en acuerdos de alcantarillados. Son servicios esenciales. Y aquí las huelgas, precisamente, esos son los que han hecho las huelgas y no ha pasado nada. Entonces nosotros como laboralistas pretendimos que mejor era regularlas, porque la OIT dice que los países parte en servicios esenciales o pueden prohibirlas o pueden regularlas. Entonces nosotros dijimos mejor regularlas, y regularlas requería que si un sindicato se hubiera una huelga, por ejemplo, de médicos, entonces tenían que avisar 2 meses antes que iban a ir a huelga y luego tenían que hacer un plan remedial. Esto era decir, de los 200 médicos que vienen a huelga, ¿cuáles son los 50 que se van a quedar atendiendo las verdaderas emergencias? Igual pasa, si Japteo va a ir a huelga, perfecto, avisa 2 meses antes y presenta un plan remedial de cuáles son los trabajadores que se van a quedar atendiendo los buques que van a llegar ahí y despachando los barcos que van saliendo de Limón. Pues nos parece que eso es más razonable que prohibirla por prohibirla. Bueno, la otra cosa importante era que había un plan remedial que la huelga no podía durar más de 30 días. En cuyo caso, si no se ponían de acuerdo, se paraba la huelga, los trabajadores volvían al trabajo y se iba a un arbitraje. Como ustedes ven, ¿cómo se llama? Yo tengo un posgrado en esa cosa, en arbitraje internacional. Aquí está. Y bueno, entonces yo decía, entonces un arbitraje y que los árbitros digan quién tiene la razón. Eso nos parecía más razonable. Sin embargo, después de eso me di cuenta por las declaraciones que hice que eso no tenía ningún interés, porque antes de que yo llegara a Casa Presidencial ya habían llegado las cámaras de bananeros y cámaras de piñeros y otra gente que buscaron cómo venderle a doña Laura que se venderle en el buen término de la palabra, obviamente no con dinero. Sigo creyendo que ella es firme y honesta. Le dijeron que no servía toda la ley, ¿verdad? Porque nos metió en un zapato, pero que había que buscar algo y entonces buscaron nuestros artículos. Dicho eso, entonces yo le dije al presidente de la Asamblea, mire, lo primero es que quítele el ruido, al ruido que está haciendo, quiénes son los que transmiten las noticias de los empresarios, Canal 7 y La Nación. Ellos están diciendo que le van a permitir a todo el mundo hacer huelga y todo lo demás, pero es una forma de vender publicitariamente. Entonces quitemos el ruido a eso y deje que las tres que sigan siendo ilegales. Prohibida las huelgas de servicios esenciales. Porque además los diputados de Liberación Nacional, que son mayoría en el Congreso, no le van a zafar el lomo a su presidenta, doña Laura, aunque ya no es presidenta, en este caso su expresidenta, no le van a zafar el lomo. No van a dejar quedar mal, entonces ahí por lo menos con eso le quitamos ruido. Y ahora sí, entonces llamemos una concertación, llamemos otra vez a los diputados, llamemos otra vez a los empresarios, a la UCAEP, llamemos a los sindicatos y empecemos a ver en el fondo qué es lo que les incomoda y ver cómo vamos a ir acomodando esa legislación para que realmente salga. Y para eso hay que hacer una legislación nueva y hay que presentar un proyecto nuevo. Porque ya este proyecto que vetó la señora presidenta no se puede volver a revivir porque sencillamente ya los diputados que lo votaron no están. Entonces hay que hacer un copy-paste, hay que agarrar ese proyecto, hacer un copy-paste y ahora sí sobre eso trabajamos para ver qué es lo que quitamos y meterlo con un proyecto nuevo. Para eso se requiere algunos manipuleo ya político, que no me corresponde a mí, eso sería usted, de hablar con los jefes de fracción
para modificar algunas cosas, entre ellas darle vía rápida al proyecto, de que no entre discusión, sino que se vote nada más, etcétera, etcétera. Todo eso lo permite el reglamento de la Asamblea, que es parámetro de constitucionalidad. Dicho, explico todo esto porque finalmente entonces se llegó a ese trabajo que se hizo durante, ya sí, como un parto, ¿verdad? 9 meses estuvimos trabajando, nos reuníamos todos los días en la casa, en el Castillo Azul, con los empresarios y con los sindicatos, diferentes empresarios, diferentes cámaras de empresarios, etc. Nos reuníamos de 9 de la mañana a 3 de la tarde, todos los días de lunes a jueves, y se fue haciendo un trabajito interesante. Luego se nos unió el ministro Morales Mora, y yo también empecé a asesorar al ministro, y finalmente salió la ley 9343. Ok, cuento esa historia, me parece que es importante ubicarnos en el contexto, y la ley 9343 se firmó, o más bien se votó en el 2015. El presidente Solís le dio el ejecútese a la ley, por cierto, un acto muy bonito al que me invitaron, que fue en la casa del expresidente Rafael Ángel Calderón Guardia, ahora es Museo Rafael Ángel Calderón Guardia, y se firmó en el escritorio en el que el presidente Calderón firmó el Código de Trabajo en el año 43. Y se le dio una vacatio leyes de 18 meses. La vacatio leyes es una extensión en el tiempo del RIGE, que no rige inmediatamente, porque las leyes no tienen vacatio leyes, rigen 10 días después de la publicación en la Gaceta. Aquí se dice rige 18 meses después de la publicación en la Gaceta. Eso para darle tiempo a los operadores del derecho ponerse al día con esto. Y esto que estamos hablando, precisamente, a que la gente conociera la ley, que hubiesen charlas y qué sé yo, que se cambiara todo el sistema en el Ministerio de Trabajo y en los juzgados de trabajo y todo lo que ustedes ya saben que se hizo. Bueno, yo personalmente, mira, OIT me invitó a algunos países de América Latina a hablar sobre la reforma procesal laboral en Costa Rica. Ahí estuve, qué sé yo, en Perú, en Bolivia, con un permiso de la Asamblea Legislativa. En Panamá, en Guatemala, en Ecuador. Y entonces esto permitió, porque además la reforma procesal laboral fue un boom en América Latina, sirvió de empuje a los demás países. Detrás de nosotros vino a reformar Bolivia, los países que yo fui estaban en ese proceso. En Nicaragua se reformó, en Nicaragua es una reforma preciosa de su legislación laboral, por cierto. Mejor, más ventajosa que la nuestra, inclusive, la de Nicaragua. El Salvador reformó su legislación Panamá, reformó su legislación Bolivia, Perú, varios países, México, varios países de América Latina hicieron una reforma con fundamento en la reforma que nosotros habíamos hecho, perdón, muy pretencioso, con la reforma que el país había hecho. Dicho eso, entonces, vamos así ahora a ubicar cuáles fueron los cambios sustantivos que se hicieron, más bien los cambios sustantivos y procesales que se hicieron en la reforma. Lo primero es que por primera vez se tocan los principios del derecho del proceso laboral. No solo se tocan, vean ustedes lo siguiente, quiero explicarles. Los principios se ha dicho siempre que por técnica legislativa los principios no están en la norma como tal, sino que los desarrolla la doctrina y se extraen de la norma. Por ejemplo, cuando ustedes leen el artículo 17, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo, les voy a poner un par de ejemplos. El artículo 17 del Código de Trabajo dice aquí: para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y sus leyes conexas tomarán en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores y la conveniencia social. Ese es el principio protector. Lo desarrolla la legislación, la doctrina, en un libro, por ejemplo, que tiene Couture, que es más grueso que la Biblia, desarrolla solamente ese principio. Con sus 3 reglas: la regla más favorable, la condición más beneficiosa, el individuo operario. El artículo 1 del Código de Trabajo dice: el presente código regula derechos y obligaciones de personas y trabajadores con presión del trabajo, de acuerdo al principio de justicia social, y los principios de justicia social ¿cómo se llama? Los desarrolla la Iglesia Católica a través de 6 encíclicas papales, todas más gruesas que la Biblia. El principio de gratuidad en el artículo 10 dice que quedan exentos de los impuestos de papeles sellados y timbres todos los actos jurídicos, solicitudes de actuaciones de cualquier especie que se tramitan en el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera,
Ese es el principio de gratuidad. Y así podemos ir viendo cómo se extrae de la norma los principios, pero son desarrollados por la doctrina. Sin embargo, en esta reforma metimos los principios, apuntamos cuáles eran, o apuntaron los señores legisladores, cuáles eran los principios y cuáles son los principios sustantivos y cuáles son los principios procesales y cómo se diferencia uno de otro, y además dijimos cómo es que el juez debe ajustarse a esos principios. Los principios, para empezar como empezamos en la universidad todos y todas, los principios son la fuente del derecho, donde emana el derecho. Los principios no se pueden cambiar, los principios no mutan. Por eso, por ejemplo, los principios cristianos, las personas cristianas, independientemente sean católicas o de otra denominación religiosa, porque son cristianos, no cambian los principios. Usted jamás va a escuchar a un sacerdote o a un pastor evangélico decir que está de acuerdo con el aborto o que está de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo, etcétera. Jamás, porque son principios y los principios no se cambian. Decía mi padre que de mucha paz goce. Usted puede cambiar lo que quiera, hasta su mujer, pero los principios usted tiene, no los cambia, papá. Eso es lo que lo va a orientar en la vida, eso es lo que lo va a guiar. Bueno, en el derecho sucede lo mismo. Hay principios que orientan al derecho. Hay principios que no mutan. Hay principios que tiene que acatar obligatoriamente el juez. Y esos principios, hay principios que distinguen al derecho del trabajo de las demás ramas del derecho. Y el principio procesal, el más importante, es el principio de oralidad. Porque el principio de oralidad concentra tres principios o engloba tres principios. El principio de inmediación, porque el juez tiene frente a frente a la parte actora y la parte demandada, los tiene frente a frente. No como antes, que al ser escrito, cada quien desde allá no veía solamente papeles. Hay un principio de concentración, porque concentra el juicio en un solo acto, ¿verdad? Y más adelante voy a contar la importancia de este principio de concentración en un caso en varios casos estoy llevando yo. Y el principio de publicidad. ¿Por qué? Porque las audiencias ahí pueden participar todas las personas y una vez que venga la sentencia, esa será pública. Cuando hablo del principio de concentración, el derecho, más bien la reforma procesal laboral, vino a decir que el juicio se divide en dos partes, 517 y 518 del Código de Trabajo, pero que se resuelven en un mismo acto jurídico. Tanto es así que dice que la sentencia se puede dictar ahí mismo, en el mismo día, y que solamente si se declara compleja, se dan 10 días al juez para que dicte sentencia. Pero es un solo acto jurídico. Bueno, sucedió lo siguiente, y cuento con esto y ya terminamos, para que después sigamos el jueves con los demás principios. Yo estoy llevando, o a mí me contrató los trabajadores de la Universidad de Costa Rica para llevar, son 84 juicios de los guardas de seguridad, como les conté a algunos de ustedes aquí al principio, contra la Universidad de Costa Rica por el pago de horas extras que dejaron de pagar los extras desde hace 40 años, a pesar de que las trabajan. Entonces, finalmente iniciamos, yo hice las demandas, las 84 demandas, las presentamos, todas las pruebas, pedí certificación del expediente de todos los trabajadores, etcétera, etcétera. Presentamos la demanda, la Universidad de Costa Rica viene y contesta las demandas, oponiéndose obviamente. Y finalmente, cuando vamos a hacer el primer juicio, resulta que la Sala Constitucional detuvo el asunto porque les conté que una persona trabajadora del Estado, no sé, no es de la universidad obviamente, pretendió que le pagaran, ¿cómo se llama?, un recargo de funciones, no se lo pagaron y el juez dijo que no llevaba razón, porque el bien jurídico tutelado del sector público es el Estado, ¿no? Y que eso sucumbe los derechos de los trabajadores frente al principio de legalidad del artículo 11 de la Constitución Política. Entonces ella pretendió, es una señora ya grande, pretendió entonces que en razón de que no le pagaban ese monumento, que entonces le pagaran las horas extras, porque cuando era raza, digamos, trabajaba menos que como trabajaba después,
Igual, bajo la misma argumentación, la sala segunda vino a decir que no. Y entonces ahí ella presentó un recurso de inconstitucionalidad porque a su parecer lo que la sala segunda vino a decir roza con los principios constitucionales de protección a los derechos de los trabajadores. La sala acoge el recurso y detiene todo y entonces dice, ordena que todos aquellos procesos laborales en donde se discutan horas extraordinarias o jornadas acumuladas en trabajadores del Estado, la sentencia se debía de detener hasta tanto no resolviera la sala constitucional. Eso vino a paralizar, sin embargo, me citaron a otros, digamos, de todos los expedientes, son 84, están divididos entre no sé cuántos, hay como 10 jueces ahí, unos jueces citaron a juicio, otros no. Entonces yo mandé a la señora coordinadora de jueces del primer circuito judicial de San José, le mandé un escrito donde le dije, señora, con fundamento en el principio de concentración, y siento que a partir de la reforma procesal laboral, las 2 etapas del juicio, la segunda etapa incluye la sentencia, de conformidad con el 518 incluye la sentencia, se convierte en un solo proceso, un solo acto, y ese acto precisamente está fundamentado en el principio de concentración, que habla precisamente del principio de realidad. Le hice un desarrollo, todo el principio y todo lo demás, y le dije, a mí me parece que ustedes deben ponerse de acuerdo. No puede ser que yo vaya a juicios, que me cite un juez y otros clientes míos no van a juicio porque el juez no lo citó. Entonces lo ponen de acuerdo los dos. A mí me parece que se debe suspender con todo respeto y en agravio a mis mismos patrocinados, me parece incluso que se debe suspender hasta que la sala no resuelva, porque ¿qué hacemos con ir a juicio y pasar por 2 etapas, incluyendo la evacuación de la prueba oral, para que después nos quedemos esperando la sentencia? Y si después de 2 o 3 o 4 años la sala constitucional viene a decir que la sala segunda tuvo razón, y pues entonces todo el trabajo que hicimos se fue, disculpen el francés, al carajo. Dicho eso, entonces, como una semana después, la señora coordinadora de jueces me contestó diciéndome que llevaba razón, que se habían reunido con todos los jueces, que habían visto mi solicitud y que mayoritariamente coincidían en que yo tenía razón y que por tanto quedaban suspendidos todos los juicios hasta que la sala no resolviera el procedimiento. Para que ustedes vean lo importante de los principios. Ok, nada, pongo ese ejemplo. Mañana seguimos. El jueves seguimos con el principio protector, que es más importante de los derechos y que hace una diferenciación entre el derecho laboral y los demás ramas del derecho. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Profe. Dígame, William. Claro, bueno, yo que seré algún respecto a este tema, beneficiado o perjudicado, estaba escuchando de que de todas las demandas, se van a ver casos por separado, porque si se está viendo, se está peleando por un solo tema, ¿por qué se van a ver todos los casos por separado? Porque cada uno tiene una cuantía diferente, cada uno tiene una particularidad diferente. Hay unos trabajadores que tienen un porcentaje diferente a otros. Hay unos trabajadores que están rotando, otros trabajadores que no rotan, unos que son administrativos, que están básicamente haciendo casos administrativos, unos trabajadores que tienen 40 años de trabajar, otros que tienen 20. Yo no puedo meter en una sola demanda a todos porque son temas diferentes. Es el mismo objeto de juicio, el objeto es el mismo, pero la dinámica de juicio es diferente para todos. Ah, ok, sí, es que al principio de esto no entendía por qué, entonces ahí tenía varias discusiones en el trabajo. Sí, imagínense que cuando yo vengo a hacer las pretensiones, no puedo decir de los 84 a don William, la pretensión es tanto, la pretensión del otro es tanto, y no puedo hacer 40 hojas de pretensiones diferentes. Tengo que hacer una sola. Por la cantidad de años que tiene cada uno, entonces. Por la cantidad de años y por el salario que ganan y por la rotación que tienen. Hay unos, como le digo, que son administrativos y otros que son rotativos. Algunos que ganan el 27.19%, ¿cómo se llama? Que le paga la universidad por supuestas horas extras, y otros que no le paga esa cantidad, etcétera, etcétera. Entonces son diferentes. Ya, claro. Y a la hora de dar un fallo, en este caso, alrededor de los 400 que somos,
van también a estar y a participar dentro de la misma sentencia. No, señor. Recuerden que los juicios son individuales, cada juicio únicamente la persona que está, el pleito, la sentencia es individual, la sentencia no puede ser colectiva. Ok, profe. Bueno, No, yo puedo ganar uno de ellos y puedo perder otro. Son individuales. Ya, ok, profe, está bien. Gracias, profe. Todo gusto. Don Marcos, disculpe, ¿y ya la sala resolvió sobre ese punto o todavía? No, señora, fíjese que eso se presentó a finales de 2019 y todavía no es resuelto. Ok, gracias. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Nos vemos si Dios quiere el jueves. Dios mediante. Buenas noches, Muy profe. buenas Buenas noches. Buenas noches, Buenas muchas noches. gracias. Gracias. Buenas noches, muchas gracias, profe. Gracias, Todo gusto, profesor. Rosita. Que la pase bien, profesor, y cuídese, no se moje. Amén, amén. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a Bueno, todos. Cecilia, muchas gracias. Gracias, don Marcos. Gracias, buenas noches, que Dios Ok, lo bendiga, William. profesor. Ok, Muchas doña gracias. Doris. Listo, buenas noches. Buenas noches tengan todas y todos. Igual, bendiciones, gracias.